Hola, buen día. El contenido de este video es realizado por Estrella Restrepo González, Ángela María Muñoz Ramírez y María Camila Cadavid Mejía. Tiene como objetivo explicar el tema de la licencia y cesión de derechos de propiedad intelectual. En referencia al tema de licencia y cesión de derechos de propiedad intelectual, veremos a continuación el desarrollo jurídico que tiene Colombia adaptado a los tratados que ha suscrito o que utiliza para estos temas de propiedad intelectual. Dentro del marco normativo de la propiedad intelectual encontramos la Decisión 351 de 1993 que nos refiere a los temas asociados a los derechos de autor y derechos conexos. En su artículo 29 encontramos el tema de transmisión y cesión de derechos. La Decisión 486 del 2000 que nos habla sobre el tema de propiedad industrial. La Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y la Ley 44 de 1993 que la reforma y la adiciona. La Ley 1915 del 2018 modifica nuevamente la Ley 23 de 1982 y establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos. Ley 1450 del 2011, el artículo 28 y artículo 29. El artículo 28 es el artículo que modifica el artículo 20 de la Ley 23 del 82, que lo veremos más adelante en la parte del contrato de obra por encargo. Y el artículo 29 habla sobre la transferencia de propiedad industrial cuando estos son generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo y donde se presume que ese contenido patrimonial se transfiere al empleado respectivamente. Tenemos entonces el ADPI de 1994, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En Colombia, el régimen de propiedad intelectual se divide en dos ramas, los derechos de autor y la propiedad industrial. Sobre el régimen de propiedad intelectual en Colombia se destacan los siguientes puntos. La legislación colombiana permite la transferencia de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos derivados de la propiedad industrial. La legislación consagra la presunción de la transferencia de derechos de autor o propiedad industrial cuando han sido creados en virtud de un contrato de obra por encargo. Los contratos relacionados con derechos de autor, tales como la cesión de derechos y licencia de uso exclusiva, así como los contratos en virtud de los cuales se disponga, negocie o licencie un derecho de patente, deben registrarse ante la Oficina Nacional competente para que tenga efectos frente a terceros. Por el contrario, los contratos de licencia de uso de marcas no requieren instrucción para ser oponibles ante terceros. Para continuar hablando del tema de licencia y cesión de derechos de propiedad intelectual, es importante mencionar que en Colombia el autor tiene dos tipos de derechos desde el momento mismo de la creación de la obra, dos clases de prerrogativas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto esta constituye la expresión de su personalidad. Esta tiene un carácter inalienable, imprescriptible, intransferible e inembargable. Están ligados estrechamente al autor de la obra, van a permanecer siempre en cabeza del padre en cualquier sea el derecho de propiedad intelectual. Contrario a los derechos patrimoniales, que son prerrogativas de naturaleza económico-patrimonial con carácter exclusivo que permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de explotación de la obra amparado por un derecho patrimonial deberá contar con la prueba y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto la condición onerosa o gratuita que tenga a bien definir en ejercicio de su autonomía privada. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia transferibles, es decir, que pueden ser negociados, vendidos, embargados, transferidos por acto entre vivos, por muerte, por transmisión, por el ministerio de la ley. Más adelante explicaremos cada uno. Como se había indicado, puede detentar la titularidad derivada de los derechos patrimoniales a través de cualquiera de las siguientes modalidades de transmisión. La transmisión por acto entre vivos, transmisión por ministerio de la ley y la transmisión por causa de muerte. La transmisión por acto entre vivos, entre las modalidades de transferencia de los derechos patrimoniales, el acuerdo entre el autor y un tercero, resultante de la manifestación de las voluntades de aquellos, es una de las más importantes. Dentro de las diferentes modalidades está el contrato de cesión de derechos y el contrato de obra por encargo. El contrato de cesión de derechos es un contrato por medio del cual el autor o titular de una obra denominado cedente
transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona denominada cesionario a cambio de una remuneración o sin ella. Este contrato está regulado en el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 del 82. Tiene como característica principal que el cedente se desprende de los derechos convirtiendo al cesionario por virtud de la transferencia en el nuevo titular o titular derivado. El contrato de obra por encargo está regulado en el artículo 20 de la Ley 23 del 82 y modificado por la Ley 1450 del 2011, que nos indica que todas esas obras creadas por una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular original de los derechos patrimoniales y morales, pero se presume, salvo pacto en contrario, que esos derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al empleador o al encargante. Por transmisión por ministerio de la ley tenemos las obras creadas por servidores públicos y las obras colectivas. Esas obras creadas por servidores públicos están en la disposición legal del artículo 92 de la ley 23 del 82 y nos indican que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales se radica en cabeza de la entidad pública correspondiente. En las obras colectivas son aquellas producidas por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que las coordina y divulga y publica bajo su nombre. Esto está regulado en el artículo 92 de la Ley 23 del 82. Y finalmente, la transmisión por causa de muerte. La transmisión de los derechos patrimoniales por causa de muerte del autor ocurrirá por vía testamentaria o a título de sucesión intestada, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, y no tendrá limitaciones, salvo que el autor en vida haya cedido a un tercero total o parcialmente y por un lazo determinado o por toda la duración ese derecho patrimonial. Aquí traemos algunos tips importantes en el tema de la cesión de contratos. Sabemos que la cesión de contratos implica negociaciones pormenorizadas y requiere compartir información exclusiva entre las partes, aunque el proceso no lleve finalmente a un acuerdo. Estos acuerdos son de gran importancia para que los cedentes puedan proteger aquella información que se considere sensible durante las fases previas al acuerdo, a la que los cesionarios probablemente necesiten tener acceso durante la auditoría y la fase de la negociación. Entonces, por eso es muy importante firmar acuerdos de confidencialidad. A tener en cuenta dentro de esa sesión de contratos la forma del acuerdo, la identificación de los derechos de propiedad intelectual, el pago o remuneración, las garantías, las leyes aplicables y la solución de las controversias. Y muy importante que no se nos olvide escribir la cesión de derechos en la Oficina Nacional correspondiente. Dentro del régimen de licencias, encontramos que en virtud de las licencias contractuales, el titular de una patente puede autorizar a un tercero a explotar la invención protegida de acuerdo con los términos que acuerden las partes. Usualmente se establece con una compensación económica como contraprestación. Este tipo de acuerdos deben constar por escrito y se recomienda escribirlos ante la SIC para que pueda ser oponible a terceros y sirve como prueba de uso de la patente. Dentro del régimen de licencias encontramos las licencias obligatorias, que es una potestad del Estado limitada temporalmente los derechos de explotación exclusiva en cabeza del titular de la patente, ya sea de invención o de modelo de utilidad, a través de las licencias obligatorias concedidas a terceros. Y encontramos una variedad de licencias. La licencia obligatoria por falta de explotación, que son concedidas cuando la patente no hubiese sido explotada en los términos que la ley ha indicado o cuando su explotación hubiese sido suspendida por más de un año. La licencia obligatoria por razones de interés público se concede previa declaratoria de la existencia de razones de interés público, emergencia o motivos de seguridad nacional, siempre que dichas circunstancias se mantengan. La licencia obligatoria para preservar la libre competencia se concede con solo presentarse prácticas restrictivas de la competencia, concretamente abuso de posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente, y finalmente la licencia obligatoria por dependencia de la patente, que se concede cuando por solicitud del titular de una patente se demuestre que para la explotación de la misma se requiere el empleo de otra patente. Llegamos entonces a los casos que tienen relación con licencia y cesión de derechos de propiedad intelectual. Aquí vamos a encontrar algunos casos de éxito y algunos de fracaso. El caso 1 refiere al fotógrafo versus el Colegio Montessori, donde Marcus Ibn Rudolph presentó una cotización de tomas fotográficas de alta resolución a la institución educativa Colegio Montessori Limitada de la ciudad de Cartagena.
Las partes acordaron de manera verbal la ejecución del trabajo fotográfico. Asimismo, se pactó que el valor del estudio fotográfico se debía compensar con el valor de las matrículas que adeudadas por el demandante de sus hijos menores que estudiantes del colegio. Luego de ser entregado el estudio fotográfico, la institución no cumplió con su parte del trato, manifestando al fotógrafo que no usarían el material. Tras hacer los requerimientos para que éstas fueran devueltas, no se recibió respuesta del colegio, todo lo contrario. El colegio procedió a modificar y publicar la imagen en su página web sin contar con la autorización del autor de dicha obra y sin haber llevado a cabo el pago del estudio fotográfico realizado por el demandante. En este caso, las partes no acordaron la cesión de los derechos de autor de unas fotografías. Además, la negociación se hizo de manera verbal. La solemnidad de estos procesos que sean por escrito y que además se registran ante la entidad competente. Caso número 2. Rosa María versus profesor de universidad. Rosa María Londoño Escobar realizó estudios de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana para obtener el título de diplomado en literatura. Elaboró, bajo la dirección del profesor Jaime García Mafla, la monografía titulada El mundo poético de Giovanni Queset, la que sustentó satisfactoria. Un año después llegó a sus manos la revista La Casa Grande, número 2, noviembre de 1996, enero de 1997, editada en México y Colombia, donde encontró publicado en el artículo Giovanni Queset, El encanto de la poesía, firmado por Luz Mary Giraldo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la misma universidad, texto en el cual encontró reproducido apartes y párrafos de su tesis de grado, sin comillas ni precedidos de signo alguno que indicara a los lectores que las ideas se tomaban textualmente de un autor diverso a quien firmaba el artículo. Un juzgado condenó a Luz Mary Giraldo de Jaramillo a las penas arribas especificadas como autora de violación de los derechos morales de autor, según la inscripción típica contenida en el artículo 51 de la Ley 44 del 93, pero refería en el numeral 1. Aquí podemos ver que prima la legalidad, ya que el autor, quien tiene el derecho moral, permite oponerse a las alteraciones que se le hagan a su escrito, en este caso sin su consentimiento. Y finalmente, el caso número 3 del cantante Rafael Escalona versus Edimúsica. Rafael Escalona Martínez firmó un contrato con la Sociedad Editora Internacional de Música, Edimúsica Limitada, cuyo objeto era la administración editorial de sus obras musicales, comprendiendo la divulgación, utilización, publicación, así como el cobro de derechos producidos con ocasión de la explotación de las obras relacionadas expresamente en ese negocio jurídico. Este contrato fue pactado a 10 años contados a partir de su configuración y se prorrogaría por 3 años más en la medida en que el término inicial existiera una comprobada explotación económica de las obras. A pesar de que el contrato establecía una cesión de derechos patrimoniales de autor, este no había sido registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor conforme a la exigencia legal en la materia consagrada en el artículo 183 de la Ley 23 del 82. Aunado a lo anterior, advirtió que la sociedad accionada no cumplió con otro aspecto importante del contrato, pues no hizo entrega oportuna y adecuada del informe de reporte de regalías. Sobre este particular señaló que el reporte por regalías correspondiente al primer trimestre, segundo y tercer y cuarto semestre del 2007 solo vino a ser entregado mediante comunicado remitido el 7 de febrero del 2008, incumpliéndose flagrantemente con las cláusulas contractuales respectivas. La Corte ordenó a las casas editoras que en la celebración de los contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor deben partir y propender en su desarrollo y ejecución por garantizar las condiciones materiales mínimas de subsistencia para los autores en orden a la seguridad social que les asiste y atendiendo las particularidades condiciones de indefensión en que puedan encontrarse, lo cual además implica el deber de informar al autor con la mayor oportunidad la situación en que resulte comprometido su mínimo vital. Finalmente, hemos llegado a la parte del libro y haremos referencia al texto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, denominado Principios Básicos del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Se hará referencia en el tema de las licencias no voluntarias. Con las llamadas licencias no voluntarias, las obras pueden ser utilizadas en determinadas circunstancias sin que sea necesaria la autorización del titular de los derechos, aunque se debe proceder a la compensación respecto de dicha utilización. En el marco de los sistemas nacionales de derechos de autor, se han establecido licencias no voluntarias cuando han aparecido nuevas tecnologías para la difusión de obras al público, lo cual se justifica por la preocupación de los legisladores nacionales de que los titulares de derechos estén obstruyendo o puedan obstruir el desarrollo de esa nueva tecnología, al denegar la autorización para la utilización de las obras. Una vez adoptadas, dichas licencias siguen a veces contemplándose en las leyes incluso después de que la tecnología lleve ya implantada varios años,
Algunos países cuentan actualmente con opciones eficaces para la puesta a disposición del público de las obras basándose en la autorización otorgada por los titulares de los derechos. En el 2013, los Estados miembros de la OMPI aprobaron el texto del primer instrumento multilateral de derecho de autor centrado en las limitaciones y las excepciones, esto es, el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El Tratado de Marrakech obliga a sus miembros a adoptar limitaciones y excepciones para la creación y el intercambio transfronterizo de determinadas obras publicadas en formatos accesibles para personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Los derechos morales no pueden ser objeto de cesión alguna. Los autores pueden ceder los derechos patrimoniales sobre sus obras a individuos o empresas que tengan mayores posibilidades de comercializar las obras a cambio de las regalías. Las cesiones del derecho de autor pueden adoptar una de las dos formas, la licencia o la cesión. Una cesión es el traspaso de un derecho de propiedad. El titular de los derechos cede el derecho a autorizar o prohibir determinados actos contemplados por uno, varios o todos los derechos que le hayan sido atribuidos en virtud de su titularidad. Los derechos de autor son divisibles, es decir, que pueden haber múltiples titulares. Por concesión de licencia se entiende que el titular del derecho de autor conserva la propiedad pero autoriza a terceros a realizar determinados actos protegidos por sus derechos patrimoniales. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. Esperamos este video haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.